Hola, me llamo Josué y estoy haciendo un año misionero en una base misionera que se llama la Base Misionera Nueva Vida, Madrid, y nos dedicamos a ir por las calles a evangelizar y a estar de misioneros durante un año dedicados solo para Dios, y nos preparamos teológicamente y prácticamente en evangelismo y en misiones. Realmente mi viaje consta de ir y ayudar y evangelizar en Cuba y en Bolivia, y estamos pidiendo recaudaciones, donaciones. Puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria o ponte en contacto conmigo por WhatsApp, lo que quieras, y entonces eso consiste en lo que estoy haciendo ahora, que es un año, y este viaje es el más importante, Cuba y Bolivia, porque es junto. Vas a poder ayudar a muchos niños, hemos podido ayudar a mucha gente, he visto cómo personas han convertido, cómo personas han hecho sanas, y la verdad que cuando les regalas un bolígrafo, un cuaderno a los niños o una ropa, ellos se vuelven muy felices. Y muchas gracias por la colaboración, gracias Pastor por todo, y nada. Puedes colaborar con Josué Cedeño en esta cuenta: E mayúscula S mayúscula 42 2100 1444 1002 0021 y 8842. Gracias por tu colaboración. Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Son nuestros contactos. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689 240 751 de Luis García, 671 846 231 de Carmen Cañizares,
635-137-234 de Celia Álvarez. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 28. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso, desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César,
no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La epístola del apóstol San Pablo al... Buenos días, amigos. Ya estaba yo muy lanzado escuchando no el final de Hechos de los Apóstoles, sino seguía adelante. Pero al final creo que es mejor que reflexionemos un poco sobre el final de los Hechos de los Apóstoles, porque todo lo que Dios hace en los seres humanos y a través de los seres humanos queda registrado. Así se ha encargado Dios siempre a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, y donde está expresado el porqué de todas las cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo, con exactitud perfecta. Lugares, personas, y tenemos que darnos cuenta de cómo es Dios y cómo actúa en su relación con los seres humanos que se apartaron de él, engañados por Satanás. Que el Señor le reprenda. Porque Satanás, el diablo, está también tratando de engañar y llevar al infierno a toda la humanidad. Pero claro, para eso Dios ya puso un plan en marcha para que todo aquel que se da cuenta, yo creo que, excepto algunas personas que están ya muy endurecidas y hechas polvo, pero todos nos damos cuenta de la verdad. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, el que realmente rechaza la maldad y la injusticia, cree, porque lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, especialmente las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, donde ahí ya la revelación hacia la humanidad del plan de Dios se hace evidente. Y ahí podemos comprobar, que Dios ya lo tiene todo previsto, lo tiene todo organizado, tiene un plan de salvación para todo aquel que en él cree, que se arrepiente de sus pecados. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que todos los seres humanos, hombres, mujeres,
le conozcamos y tengamos la salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? Pues es evidente, porque el mundo está perdido y está pendiente de un hilo, la existencia de toda la humanidad. Entonces, nunca habría sido, más real y evidente la necesidad que tenemos los seres humanos de salvación. Bueno, actualmente estamos batallando con el tema del coronavirus, que bueno, que estamos viendo, que se me ha pasado una cosa aquí muy rara que no sé lo que es. Ahora, sigo adelante. En el ordenador nuevo a veces salen cosas que hay que revisar. Bien, pues entonces lo que estaba diciendo, realmente todo lo que estamos experimentando, pues actualmente más que nunca. ¿Por qué? Porque nunca había tenido el ser humano tanto poder de autodestrucción. Es una realidad que todos conocemos, porque sabemos que el ser humano, lo mejor de sus avances tecnológicos y sus avances científicos, lo usa para amenazarse unos a otros. Así que vivimos amenazados. Y la verdad es que cada día tenemos que dar gracias a Dios porque estamos vivos todavía y tenemos oportunidad de aprender y rectificar nuestra forma de vivir. Mira, no solamente tenemos el temor de lo que pueda pasar, que aún no ha pasado, pero que ya está la cosa muy tensa en el mundo entero, a todos los niveles, político, militar, económico, personal, familiar, terrible, sino que también a nivel personal, pues uno cada día tiene una lucha interna, porque al final uno se cansa de tanta maldad, tanta injusticia, donde hay tanta gente que se aprovecha de los demás y todo el mundo se echa la culpa unos a otros. Pero la verdad, yo creo que tenemos que reconocer que todos tenemos la responsabilidad de poner en orden nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el que lo hace le va bien, disfruta de la vida y cuando le toca pasar un mal momento sabe lo que tiene que hacer y poner esas cargas, ese temor, esa enfermedad en manos de Dios, y Dios es misericordioso para con todos nosotros, no solamente con los buenos, como dice la religión, que son mentira, sino con todo ser humano que se acerca a Él, incluso cuando uno no se acerca a Él. Pero Dios tiene un plan para su vida, Dios actúa. Bueno, vemos que el apóstol Pablo era un hombre muy religioso y muy conocedor de la Torá, y bueno, y no solamente era conocedor, sino que era fariseo, una secta muy avanzada en el estudio de la Biblia, y sin embargo perseguía a los cristianos, porque cuando una persona, aunque haya estudiado mucho y sepa mucho de la palabra de Dios, sin reconciliarse con Dios y una vida de arrepentimiento, sigue sin experimentar ni comprender el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Entonces, Pablo pasó por la experiencia tremenda de que Jesucristo mismo se apareció, los que estaban con él, que iban a Damasco a matar cristianos, no vieron nada, pero oyeron la voz. Y Pablo le dijo, y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que vemos la identificación del Señor Jesucristo con su iglesia, que somos su cuerpo. No somos nada más, Él es el verdadero. Él es la cabeza.
de todo principado y potestad, dice la palabra de Dios. Es decir, es Dios mismo hecho hombre. Y Él se humilló a sí mismo y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, y eso le supuso, pues, una humillación a lo más se puede humillar un ser humano. Pero no se quedó ahí, sino al tercer día resucitó de los muertos. Mira, amigo, amiga que nos escuchas, hay muchas teorías, filosofías, formas de pensar, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que todos han muerto y ahí se acabó todo. Y algunos han tenido muchos seguidores. Está el tema de Buda, que Buda precisamente es ateo, es una filosofía, no está basada en una creencia en Dios y el conocimiento de Dios. Luego, esta mañana estaba pensando en el nombre de Confucio. Pues la palabra Confucio se parece mucho a confusión. O sea que es una doctrina diabólica, porque el diablo siempre miente y confunde. Y nos confunde y nos miente unos con otros y acabamos todos tirándonos de los pelos y de las orejas unos a otros para demostrar quién tiene razón, y ninguno tenemos razón. Solo Dios tiene razón. Solo Dios es amor. Y Él lo demostró haciéndose hombre y para morir por nuestros pecados, para establecer la justicia de Dios. Porque nosotros no podíamos, porque aunque nos portemos bien, por decir un lenguaje coloquial, una temporadita, un día u otro fallamos. Y eso nos pasa a todos, es nuestra vida real. Y entonces necesitamos de nuevo volver a Dios, a pedirle perdón y a pedirle una nueva oportunidad. Pero ya Dios nos liberó de la condenación del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Pagando Él por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, Saulo, cuando era Saulo todavía, que no lo conocía y seguía con la religión, quería exterminar a los cristianos. Y en esa situación Dios, Jesucristo mismo, le habló y eso fue tan impactante para él, ese encuentro con Dios, con Jesucristo, que Pablo, además, el Señor Jesucristo le paró los pies totalmente, le dejó ciego y en manos de los cristianos a los que perseguía. Que bueno, y porque él tenía un plan para su vida. Y así que, amigo, amiga, que te escuchas este programa, pues recuerda que no lo haces por casualidad, sino que Dios quiere que le conozcas. Porque aunque tú creas en Dios vagamente que algo tiene que haber, como se suele decir, todo eso no te vale para nada. Porque no es algo que tiene que haber, es que es un Dios verdadero, que te ama y te conoce hasta lo más profundo. Y que incluso tiene un camino de buenas obras, enseña la palabra de Dios, para que andemos en ellas. Es decir, que yo no tengo ni que organizarme la vida, ya me la tiene organizada Dios, gloria a su bendito nombre. Porque así, aunque a veces me equivoque y meta la pata, pero enseguida que me doy cuenta que no voy bien, rectifico. Y no tengo por qué disimularlo, porque incluso se dice, es humano equivocarse. Bueno, claro, sí. Bueno, de hecho, es importante aclarar una vez más que la palabra pecado, que hoy día parece que la tenemos terror, no, la palabra pecado significa textualmente errar el blanco, equivocarse, o sea, no tener puntería para saber cómo hacer nada. Si no nos cuenta, con buena intención, metemos la pata y vamos por el camino equivocado. Y eso supone pues una fuente de desánimo, de depresión, de violencia, de todo, porque claro, cuando la gente se frustra tanto en la vida porque no consigue la felicidad, la paz, el bienestar que todos buscamos y necesitamos y anhelamos, pues entonces
se desanima y se hunde. Y algunos, hay una epidemia de suicidios actualmente. Bueno, entonces con todo eso trato de explicarte la realidad que estamos viviendo. No hablo de nada que me invente yo y que ponga en un libro, sino es una realidad que vivimos. Y mucha gente, especialmente los jóvenes, están desesperados y dedican su vida para destruirse a sí mismos también, por medio de drogas, de alcohol, de tabaco. Ya vemos actualmente, el gobierno trata de parar todo esto, los gobiernos de diferente signo político, todos se encuentran con el mismo problema, que no pueden hacer nada, porque el problema no está en lo de fuera, sino que el problema lo tenemos dentro, todos los seres humanos. El Señor Jesucristo nos enseñó. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, de lo profundo, de su esencia, de su identidad. De ahí sale lo malo. Y entonces nos sale a todos, no nos engañemos. Y entonces, precisamente, yo doy gracias a Dios, al Señor Jesucristo, por haberle conocido hace ya, a ver, déjame que calcule, ay Dios mío, 45 años y medio. O sea, le conocí y pude experimentar el amor de Dios. Pude experimentar, creer y experimentar que Dios me conoce, que Dios me ama. Y por tanto, aunque yo no tenía en aquel momento ningún problema aparente, me iba todo bien, era muy jovencito, como músico ganaba bastante dinero, viajaba internacionalmente, pero cada vez me iba dando cuenta de que estaba más vacío y que no tenía ningún sentido para vivir. Y estaba a punto ya de probar algún tipo de drogas y de cosas que me diera alguna experiencia más, que me sacara de esta vida tan aburrida. Y sin embargo, pues buscaba por donde no había. Por eso tuve la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, no como una religión, que eso de pequeño ya lo había escuchado. Fui un monaguillo, estudié para cura y todo eso, yo veía que era lo mismo. Y además peor, porque era todo una mentira para tapar la realidad de pecado que había a mi alrededor. Tuve esa oportunidad, conocí al Señor Jesucristo, de verdad tuve un encuentro personal con Él, y a partir de ahí, bueno, Dios tuvo paciencia y misericordia conmigo, porque yo era un elemento. Hace poco la compartía con un amigo de muchos años, que yo era un elemento muy raro. Bohemio, hippie, artista, más raro que un perro verde, como suelen decir. Pero, precisamente, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, del poder de su Espíritu Santo, pues todo empezó a cambiar dentro de mí. Y podía leer la palabra de Dios, leer la Biblia y entenderla. Porque antes leía un trozo y ya me aburría porque no entendía nada. Pero ahora es como si tuviera luz. Bueno, realmente eso fue lo que ocurrió. Es como antes iba a oscuras sin ver nada, en tinieblas, y entonces llegó la luz. Pero no llegó la luz que me deslumbró y me destruyó, sino llegó la luz suavemente, sin prisas. Y con los años fui experimentando la verdadera vida, que es la vida de Dios. Y ahora que ya tengo, a ver, déjame que me acuerde la edad que tengo, 67 años y pico, pues ahora me encuentro mejor que nunca, porque voy conociendo más quién es Dios. Y vemos que todo esto no es algo exclusivo para nadie, es para todo aquel que no se conforma con vivir este mundo tan podrido y tan contradictorio y quiere conocer la verdad. Y como hemos escuchado antes en la introducción del programa, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Vemos que todas las aventuras tremendas
que ocurrieron con Pablo y los de la barca, que en la final la perdieron por no hacer caso a Pablo, que Dios les revelaba lo que iba a pasar. Tuvieron que montarse en otra barca que les llevara a Roma, porque Pablo llegó a Roma prisionero, porque era pero al César, para evitar que le mataran los judíos religiosos, que le querían matar simplemente porque les desmontaba su mentira religiosa con la que se tenía que autojustificar. Ese es el problema que tenemos todos. En vez de reconocer la verdad y vivir en la luz, pretendemos demostrar a los demás que nosotros vamos bien y ellos van mal. Y si alguno nos pone luz y nos pone en evidencia, le queremos matar. Hombre, no puede ser. Matar no es solamente clavar un cuchillo. Jesús enseñó que el que desprecia a su hermano, a otra persona, y le llama tonto, es culpable de la muerte de su hermano. Así que es bueno que vemos esa realidad, que todos somos asesinos en la carne, porque insultamos, menospreciamos, tratamos mal, aunque sean porque piensan distinto. Y Dios precisamente ha venido a liberarnos de la oscuridad, del pecado y de la muerte, para que conozcamos su vida. Eso le pasó al apóstol Pablo, y vemos que Dios le fue guardando y guiando hasta que llegó a cumplir el propósito que Dios tenía para él en Roma. Y estando en Roma, pues bueno, aquí vemos que Pablo, el apóstol Pablo, estuvo aquí en Tarragona, precisamente. Y vemos realmente que Dios levantó aquí una iglesia tremenda, que en el siglo IV fueron martirizados, quemados vivos en un anfiteatro romano de aquí de Tarragona, pues San Fructuoso, Augurio y Eulogio, el obispo y los 2 diáconos de la iglesia. O sea, vemos que todo lo que Dios hace fructifica. Y entonces, aunque aparentemente, las apariencias no hacen más que engañar, aunque aparentemente nada cambie, pero realmente la realidad es que todo es transformado. Todo aquel que reconoce la realidad, que vive en la luz y se arrepiente de sus pecados. Eso significa que cuando yo me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida al Señor Jesucristo, entrego mi vida a Dios, Él ya se ocupa de mí. Yo no tengo que preocuparme de a ver qué hago, qué me dejo. Él se encarga, Él provee para todo. Bueno, y Él actúa de forma que incluso ha abierto esta puerta de aquí en Radio San Pedro y San Pau para que podamos compartir su preciosa palabra. Yo no necesito ganar dinero por compartir su palabra, porque ya Dios se encarga de mi vida. Todo está escrito en la Biblia. Cuando yo lo dicho de una manera actual, es como el manual de instrucciones de la vida. Tú la pones en práctica, aprietas el botón que te dice el libro de instrucciones y todo funciona de maravilla. Y no solamente para el momento que estás viviendo, sino ya para toda la eternidad. Y además, una cosa muy importante, que es, esto no es a nivel humano, sino que esto realmente funciona todo con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo te animo, amigo, amiga que nos escuchas, a que no te dejes engañar, no te dejes marear, porque fíjate cómo Dios cumple su propósito en aquellos que creen en Él y le obedecen. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, todo el lío que se montó cuando él apeló al César en Jerusalén, y el que tenía el poder político y militar le protegió de los religiosos que le querían exterminar.
y le llevó a Roma, pero no, eso no sucedió así todo tranquilamente, sino que precisamente hubieron muchas dificultades, conflictos, problemas, y en todas estas situaciones tan terribles, pues Pablo manifestó que él era un hombre de Dios, que creía en él y que Dios actuaba a través de él, incluso sanando a los familiares no recuerdo el nombre, donde estuvo también ahí acogido. Entonces, claro, todo esto es lo que nos está pasando ahora. Actualmente hay millones y millones de personas que conocemos el amor de Dios, conocemos su palabra, la vivimos, la experimentamos, bueno, y la dificultad más grande está en que el mundo trata de rechazar la luz y la verdad. Y así está el mundo, que es un desastre. Por eso, amigo, amiga que nos escuchas, te invito a conocer la verdad. Te invito a que hables tú, donde estés. No hace falta ningún lugar específicamente. El lugar donde estás. Hasta en el baño. Para estar a solas. Y hables con Dios. A tu manera. Y le dices, Señor, si yo quiero conocerte. Yo le dije, Señor, si tú eres real, yo te quiero conocer. Y no sentí nada, la verdad. Y aparentemente no había pasado nada. Pero a medida que pasaban los días, comprobé que realmente había hablado con el Dios vivo y Él empezó a actuar en mi vida porque yo tomé la decisión. Dios nos ha hecho libres a todos. Pero si yo la libertad que Dios me ha dado la uso para hacer cosas, para pecar, para emplear la palabra bíblica, para hacer cosas que me perjudican, pues entonces la libertad no me sirve para vivir, disfrutar de la vida y ser feliz, sino al contrario, para autodestruirme. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, que todos necesitamos conocer a nuestro Padre espiritual, que es Dios, de conocerle y poner en práctica lo que Él manda. O sea, comportarnos con una expresión muy española, como Dios manda. Y entonces experimentamos el buen resultado de hacer las cosas bien. Así que, amigo, amiga que nos escuchas, recibe esta palabra y yo le pido a Dios que te guíe y que puedas experimentar quién es Él de verdad y que puedas experimentar su amor, su poder y misericordia cada día. Hasta el próximo sábado.